¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Podemos pasar directamente a eso? ¿Por qué me está transcribiendo? ¿Alguna vez no, la transcripción? Yo no puse que me transcriba nada, pero bueno. Ahí está. Bien. Bueno, ahora voy a abrir el documento. Profe, y en el caso de que tengan que recuperar los dos parciales, ¿se toma uno solo o se toma uno primero y después el otro? No, se hace por cuestiones de tiempo, se hace un mix de los dos. Quizás queda un poquito más, es un examen un poco más largo, en general se hacen de 1 hora y media más o menos, este puede tener un poco más, pero en general ¿se entiende? Sí, sí, sí. Se hace uno solo, no es que rinden primero uno y después otro examen, ¿sí? Se toma solo un examen. Bueno, no sé si ahora voy a empezar a compartir. Ahí está. Espero, se ve un poco chiquito, pero creo que se alcanza a ver, ¿no es cierto? Me parece, la idea es que trabajemos sobre ese ejercicio 3, que se ve ahí el enunciado, ¿sí? Y vamos a ir resolviéndolo en ese gráfico que está ahí. Bueno, este es un ejercicio que corresponde al último módulo, que es el módulo 4, en donde particularmente se trata sobre el rol del Estado, o sea, cuáles son las herramientas que tiene el Estado para poder intervenir en la actividad económica. Una de las más conocidas, y bueno, es la del sistema impositivo, ¿no? Y entre ellos, bueno, la aplicación, como se trata en este ejercicio, la aplicación de un impuesto a la producción, ¿sí? Entonces lo que dice el enunciado, dice, suponga el mercado de aceite de girasol comestible que tiene las siguientes funciones de demanda y de oferta. Cantidad demandada 200 menos 4P y cantidad ofrecida 50 más 2P. Dicho mercado actúa en competencia perfecta. Entonces, lo primero que tenemos que ver en esta situación es justamente en dónde nos plantea el ejercicio aplicar esta herramienta que tiene el Estado de intervención, que es el impuesto. Y en este caso, como dato importante, entonces tenemos que el impuesto se aplica acá, ¿no? En un mercado de competencia perfecta, ¿sí? Cuando hablamos de mercado de competencia perfecta, entonces hablamos de una situación más o menos como la que se plantea acá arriba, ¿no? Con las curvas de demanda y de oferta que son funciones lineales con sus pendientes respectivas, ¿no? La demanda pendiente negativa, la oferta pendiente positiva, ¿sí? Y estamos hablando del mercado, porque a veces lo que puede suceder es que leemos competencia perfecta y creemos que lo que tenemos que graficar o desarrollar en el ejercicio es la situación del empresario, de la empresa. En este caso siempre nos vamos a manejar en el mercado. ¿Está claro?
Si lo que nos está pidiendo en el primer enunciado es que determinemos el precio y la cantidad de equilibrio de ese mercado, ¿qué vamos a hacer entonces como enunciado A? Voy a ir poniendo acá, ¿no? Ejercicio 3. Y el Igualamos las dos ecuaciones y sacamos el precio. Exactamente. El equilibrio en el mercado es aquella situación en donde la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida, ¿sí? Entonces, lo que me está diciendo es que tengo que igualar las dos funciones para encontrar el precio y la cantidad de equilibrio. Entonces, lo que hago es 200 menos 4P es igual a 50 más 2P. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer ahora entonces es descubrir nuestra primera incógnita, que en este caso va a ser el precio, ¿sí? Porque están las dos funciones como cantidad en función del precio. Entonces, al despejar el precio nos queda 200 menos 50 igual a 4 más 2P, 4P más 2P, o sea que acá nos queda 150 igual a 6P, ¿está bien? Sí. O Sí, sea que ahora nos queda 150 dividido 6 igual a 25. P. Eso es 25. 25. Gracias. ¿Sí? Entonces el precio de equilibrio es 25. Para conocer la cantidad de equilibrio, ¿qué voy a hacer? Reemplazar el papel 25 en la ecuación. Exactamente. Este precio en 25 la reemplazo o en la función de demanda o en la función de oferta. En este caso nos tienen que dar exactamente el mismo valor, ¿sí? Entonces hago la cantidad demandada para un precio de 25 es igual a 200 menos 4 por 25 y eso me tiene que dar la cantidad de equilibrio. Das 4 por 25 me da 2. 4. Esperen, ¿cuánto me daría eso? No Si no sería me- 100. 4 por 25, 100. Y 200 menos 100, 100. Ah, exactamente, sí, estaba sacando mal las cuentas. 200 menos 100, claro. Así que sería 100, ¿sí? Gracias. Estoy como media desorientada todavía. Entonces ahí ya resolvimos el primer enunciado, ¿sí? Lo primero que nos... Y en realidad también nos dice que grafiquemos. Entonces lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir a la... generalmente nosotros ya les damos siempre, ¿sí? El gráfico. Y fíjense, lo que hacemos en realidad para graficar, esperen que esto lo voy a sacar. Entonces, para graficar, yo lo que voy a hacer es realizar en este caso digamos, una aproximación lo más exacta posible, digamos, pero de las funciones a partir de el corte con los ejes, ¿sí? Entonces acá sería para graficar solamente con 2 puntos, el corte con el eje de X y el corte con el eje Y, o de precio y cantidad, y aproximamos ahí las curvas, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos? Que para la cantidad demandada, la intersección con el eje de los precios va a ser el punto, si el precio es 0, perdón, si la cantidad es 0, ¿no es cierto? El precio, tenemos que ver qué valor asume el precio. Entonces nos queda, pasamos el 200, pasamos el menos 4 y hacemos 200 dividido 4. ¿Está bien? O sea que es 50. El precio es 50, ¿sí? Entonces acá tenemos 0, 50.
¿sí? Para la intersección con el eje de los precios. Y para la intersección con el eje de las cantidades, hacemos que el precio sea igual a 0, ¿sí? Y veamos la cantidad, es 200. ¿Está claro ahí cómo graficamos? Aproximamos dos puntos. Entonces sería el 0,50 y el 200, 0. Nos vamos acá y entonces acá tendríamos este punto, ¿sí? Y este punto. Serían los dos puntos que forman la función de demanda. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Sí? Bien, vamos para la oferta. Para la cantidad ofrecida, uy, me quedó la línea. Acá. Para la cantidad ofrecida, tenemos la intersección con el eje de los precios y con el eje de las cantidades. Hacemos lo mismo, ¿sí? Entonces, para la intersección con el eje de los precios, hacemos que la cantidad sea 0 y acá me queda 50 dividido 2, pero menos 25, ¿sí? Entonces me queda 0 menos 25. Y en el caso de la intersección con el eje de las cantidades, me queda 50. Entonces acá tenemos 50, 0. ¿Sí? Entonces fíjense, en realidad tenemos este puntito acá. Si nosotros acá podríamos seguir y marcar el menos 25, ¿se dan cuenta? Tendríamos que poner un puntito por acá y hacer marcar, perdón, la función de oferta. Obviamente todo lo que sea del lado ya en los ejes negativos, esa parte de las funciones no se consideran en economía, ¿sí? O por lo menos cuando hablamos de cantidad y precios. Pero sí tenemos un punto que nos puede servir de referencia para poder marcar la oferta, que sabemos que va a pasar por el precio de 25 y la cantidad de 100, que es el precio y la cantidad de equilibrio. Entonces, perdón, dijimos precio. Precio de 25. 25. Y no nos estaría dando acá. O yo Y estoy. caía muy bajo. Claro. A ver. Hicimos bien el despeje, ¿no es cierto? De. Qué raro. Sí, 150, paso X igual, sí, es 25, 25 por 4, sí. Sí. Sí, está bien. Y después los otros. Hay algo que no nos está dando acá. Por dónde pasa la oferta. Ese corte con el eje de las cantidades está bien, porque hacemos si P es 0, esto se me va y me queda cantidad ofrecida 50, o sea que acá es ese punto. Y Sí, eso está después bien. hay algo que no nos estaría, salvo que estén mal los ejes, acá. Porque también está bastante feo el eje X, ¿no? A ver si nosotros hacemos, acá tengamos 10, pues, es 50, Claro, 10, falta espacio para el eje de las X. 20, 30, 40, 50.
que tengamos 50 acá, que no tengamos en cuenta esos valores. Esto quizás está bastante bien, entonces a ver si borramos y marcamos acá 50. ¿No Sí. tiene GeoGebra? Ay, no. No tengo esa. 50. Y después acá a ver el... Tengo. Esperen, porque acá me parece que me da. Acá tenemos 10 hoy. Acá tendríamos 10, acá 20, acá 30. Entonces acá, no, ahí está. Está mal el... Acá tendríamos 25, que es el precio de equilibrio, ¿no es cierto? Si no me estoy equivocando. Sí, 25, ¿Sí? sí. Está. Entonces ahí está. Y ahora sí tenemos ahí 25, 100. Está mal el eje, la graduación de los ejes. Entonces acá tenemos la función de oferta. ¿Sí? Y tenemos entonces la demanda y la oferta. ¿Está claro cómo llegamos a esta situación? Sí. ¿Sí? Bárbaro. Ahora lo que me dice el ejercicio es, si el Estado impone un impuesto a la producción de 10 pesos, ¿cuáles son los nuevos precios y cantidades de equilibrio y que grafiquemos? ¿Sí? Bueno, entonces, lo primero que tenemos que ver es eso, ¿no? Dice, impuesto a la producción de 10 pesos. Es un impuesto de cuantía fija a la producción, o sea, independientemente de la cantidad que vendemos, son 10 pesos, ¿sí? Por cada unidad vendida. Y el impuesto, ¿sí? Está aplicado, acá le damos como más información, está aplicado directamente a la producción, aunque sabemos que el impuesto en realidad va a tener, que después lo preguntamos, una incidencia sobre los compradores y los vendedores, ¿sí? Entonces, el impuesto es como que tiene un agente como legal, ¿sí? Como en un impacto hacia un agente legal, ¿sí? Pero tiene una incidencia económica tanto en los vendedores o productores como en los compradores, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve saber qué es un impuesto a la producción? ¿Sí? En realidad nos sirve para poder identificar cuál es de las funciones en el mercado que se va a ver afectada por este impuesto a la producción. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál va a ser entonces la función? La de oferta. Se va a afectar exactamente, ¿sí? La función de oferta, que obviamente expresa el comportamiento de los oferentes, de los productores, de los vendedores, ¿sí? ¿Y cómo la va a afectar? ¿Cómo creen que va a afectar? ¿La va a desplazar hacia la derecha, demostrando que un impuesto aumenta la producción, o No, la hacia va a la izquierda. desplazar hacia la izquierda? A la izquierda va a disminuir. Exactamente, un impuesto en principio es una forma de desincentivar la producción de algo, ¿sí? Entonces, por eso lo que va a suceder es que se va a trasladar paralelamente, ¿sí? Hacia la izquierda, ¿sí? Nosotros lo que podemos hacer es justamente, entonces, esta función de oferta que está acá, sabemos que se va a trasladar paralelamente en una cuantía de 10 pesos, ¿sí? O sea, si nosotros medimos, ¿sí? Verticalmente el desplazamiento, va a ser de 10 pesos. ¿Se dan cuenta? Se va a trasladar en toda su extensión,
paralelamente en una distancia de 10. ¿Cómo podemos hacerlo eso analíticamente? Ustedes lo pueden hacer gráficamente, desplazando hacia la izquierda la oferta, y ya con que hagan ustedes eso y puedan identificar después los precios, que son los que de referencia, que después vamos a ver la incidencia, ya es suficiente, digamos, ¿sí? Expresan un conocimiento sobre el tema. Podemos hacer un análisis un poco más preciso del impacto del impuesto, y entonces lo que vamos a hacer es trabajar sobre conseguir esa nueva curva de oferta, que recordemos es 50 más 2P, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos esa nueva oferta, la cantidad ofrecida, aplicando el impuesto, ¿sí? Era 50 más 2, y ahora lo que sabemos es que al precio que reciban los productores, le tenemos que restar 10 pesos, que son la cuantía del impuesto. ¿Está claro? Es al precio que conforma la curva de oferta, ¿sí? Y que es el precio de venta, el precio que reciben los productores por la venta de este bien, le restamos los 10 pesos del impuesto, ¿sí? Entonces esto queda 50 más 2 por P menos 2 por 10. ¿Está claro? Que entonces sería menos 20. Entonces esto me queda 30 más 2P. Fíjense que acá tenemos la nueva curva de oferta. Esa curva de oferta le podemos poner prima, digamos, ¿sí? O 1, que es la curva de oferta desplazada paralelamente, ¿sí? Porque lo único que cambia es la ordenada al origen, ¿sí? De la función, y la pendiente se mantiene exactamente igual. Entonces, ¿cómo graficamos? Aproximemos la forma gráfica de esta función. Si el precio es 0, ¿sí? La cantidad ofrecida es 30. Entonces, bueno, acá podemos hacer, hay 5, en la mitad va a ser, bueno, acá tenemos 10, 20, y acá sería 30, entonces, ¿sí? Tendríamos este punto por acá, y después tendríamos un punto que va a seguir siendo negativo, pero entonces para poder seguir, digamos, graficando la oferta, lo que podemos hacer es calcular el nuevo equilibrio en el mercado a partir de la existencia de esta nueva curva de oferta con impuesto, ¿sí? ¿Qué hacemos entonces? A la cantidad demandada inicial la igualamos con la cantidad ofrecida nueva. La cantidad demandada anterior era 200 menos 4P. ¿Vamos bien hasta acá? Es igual. El 20 no entiendo de dónde sale. El 20, ¿qué 20? El menos 20. Ah, es 2 por 10. Porque hacemos distributiva 2 por P, 2P, 2 por menos 10, menos 20. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Entonces ahora tenemos 200 menos 30 igual a 4P más 2P. O sea que acá tenemos 200 menos 30, son 170, si no me equivoco. Y acá seguimos teniendo los 6P. Y acá van a ser 170 sobre 6 igual a P. ¿Sí? Y eso me da 170 dividido 6. 28, sí, 28, pongámosle, para hacer un número más redondo.
el precio de equilibrio y reemplazamos ese precio de equilibrio en alguna de las funciones para conseguir la cantidad de equilibrio, que reemplazada en esa nueva función me va a quedar 2 por 28 es igual a 56 más 30, 86. ¿Está? Entonces ahora tenemos el precio y la cantidad de equilibrio nuevas. Vamos a tratar de ver por dónde estaría pasando. Acá teníamos 10, acá teníamos 20, acá teníamos 25. Bueno, casi 30, podemos el precio y 86. O sea que acá tenemos 80 y acá 90. Bueno, el nuevo precio de equilibrio tendría que estar pasando por ese punto que está ahí. ¿Está bien? Más o menos. ¿Se entiende? Perdón, sobre la demanda, qué bruta. Esperen que vamos a poner deshacer y vamos a poner otro color. Sería entonces por ahí. ¿Está? Y ese punto. Unimos esos dos puntos. Esperen que no... ¿Vamos bien? Están muy callados. Entonces, si esta es la demanda 0, esta es la demanda, la oferta 0, esta es la oferta 1, ¿sí? Y vemos el desplazamiento paralelo hacia la izquierda de la función de oferta cuando aplicamos, ¿sí? El impuesto. Lo que yo les decía es que si uno calcula esta distancia así verticalmente, lo que tenemos que tener es... son 10 pesos, ¿sí? En toda esta distancia vertical de la oferta. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Entonces acá lo que podemos hacer es señalar, ¿no? Tenemos, este es el nuevo equilibrio que se establece en el mercado, ¿sí? En donde tenemos, dijimos, una cantidad de equilibrio que es 86, ¿sí? Y un precio de equilibrio que está un poquito por debajo de 30, más o menos en 28. ¿Está? Y Bien. eso, profe, esos 10 pesos serían un costo para el productor, nada más. Pero, o sea, si la demanda está igual. La demanda se mantiene, claro. Por eso, el Estado, cuando va a establecer un impuesto, le dice al empresario, en realidad, que sí, al precio que él tiene que, al precio que él fijaba, el precio de venta, ahora le tiene que sumar 10 pesos más, ¿sí? Que es el del impuesto. ¿Se entiende? De todas formas, si ustedes, digamos, lo que vamos a ver ahora, la incidencia, o sea, los efectos de un impuesto en una economía, los efectos se pueden medir tanto desplazando la oferta como desplazando la demanda. En cualquiera de los dos casos, ¿sí? Los efectos van a ser exactamente lo mismo. La oferta se va a trasladar hacia la izquierda, ¿sí? Demostrando este desincentivo a producir. La demanda se va a trasladar hacia la izquierda también y hacia abajo, demostrando el desincentivo a comprar ese bien, digamos, por el efecto del impuesto, ¿sí? El efecto va a ser exactamente el mismo, digamos. Se puede ver la pérdida después, no sé si la tienen identificada, la pérdida
de ineficiencia, ¿sí? La incidencia es exactamente lo mismo. Generalmente se aplica esta noción de incidencia sobre los consumidores y sobre los productores, se aplica retrayendo la oferta porque es más simple de ver, ¿sí? Los efectos. ¿Queda claro? Sí, y para Bien. determinar la pérdida de eficiencia. Y eso es, ahora, después lo vemos, vamos por paso a ver acá. Entonces dice, el punto B decía, si el Estado impone un impuesto, ¿cuáles son los nuevos precios y cantidades de equilibrio y que grafiquemos? Entonces graficamos la nueva oferta, ¿sí? Y el nuevo precio y cantidad de equilibrio que se va a dar en el mercado, ¿sí? 86 y 28. Resolvimos el punto B. El punto C dice cómo se reparte la incidencia del impuesto entre compradores y vendedores. Entonces, eso es algo importante. Para ver acá la incidencia, ¿sí? En realidad es la incidencia económica del impuesto, de T va a ser el impuesto. Lo que nosotros vamos a hacer es vamos a comparar la situación previa, ¿sí? Lo que hacemos es comparar dos situaciones previa al impuesto contra la situación posterior al impuesto, ¿sí? Entonces, y qué comparamos en realidad son los precios, el precio que consumidores y vendedores negociaban previo al impuesto y los precios que surgen a partir de la aplicación del impuesto, ¿sí? Esa es en términos sencillos, calcular la incidencia, ¿sí? Para el caso de los consumidores, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Fíjense, ¿cuál es el precio que los consumidores pagaban antes del impuesto? 25. Era el precio, ¿sí? Antes del impuesto era igual a 25, ¿sí? ¿Cuál es el precio que pagan ahora en el mercado por ese mismo bien, ¿sí? Con la aplicación del impuesto, o sea, después de impuestos. Ah, 28. Claro, y ahí el costo sería el 3 para 28, ir. ¿eh? Ah, entendí. Entonces, hacer la diferencia entre 28 y 25 es conocer cuál es la incidencia del impuesto en los consumidores. Y eso lo que podemos hacer es marcar acá el precio de equilibrio anterior, ¿sí? Y a ver si, no sé si con verde se podrá ver. Ese segmento que ven ahí verde queda muy chiquito, pero no sé si lo pueden visualizar, que sería la distancia para la nueva cantidad de equilibrio entre el precio que pagaban los consumidores antes, que es 25, y el precio que pagan ahora, que es 28, ¿sí? Entonces, esa distancia es la incidencia en los consumidores. ¿Se dan cuenta? Entonces sería el precio después de impuesto menos el precio antes del impuesto, sería 28 menos 20, menos 25, esperen que justo se me guardó ahí está, menos 25, o sea que son 3 pesos, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Ahora, ¿qué pasa con los productores?
los productores antes del impuesto, ¿cuánto recibían? También 25. ¿Cómo? 25. 25. Por cada unidad que ellos vendían, recibían 25 pesos, ¿sí? Ahora se viene la pregunta difícil. ¿Cuánto reciben los productores después del impuesto, de aplicado el impuesto, por cada venta? 28. ¿Estás No, seguro? porque hay que restar el impuesto, serían 10 menos, serían 18. 18, exactamente, ¿sí? Fíjate que para las nuevas cantidades de equilibrio, ¿sí? ¿Dónde vemos ese valor que yo les preguntaba? Era en la curva de oferta para las nuevas cantidades de equilibrio, en la oferta vieja, ¿sí? Fíjense que me da un punto un poquito por debajo de 20, o sea, en realidad es como decía el compañero, es 18. Si el nuevo precio de equilibrio es 28 y el empresario tiene que pagarle al Estado 10 pesos, ¿sí? Entonces no va a recibir 28, va a recibir 28 menos los 10 pesos del impuesto, o sea, va a recibir 18. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Sí, Y sí. ahí me daría los 7, que sería el costo, Claro, y acá entonces es el precio antes de impuestos, que es menos el precio después de impuestos, o sea que tenemos 25 menos 18, 7. Si nosotros sumamos los, está bien, ¿no es cierto? 7, sí. Si sumamos los 7 pesos de incidencia en los productores y los 3 pesos de incidencia en los consumidores, hacemos los 10 pesos, pero del impuesto. ¿Queda claro? ahora lo entendí. ¿Sí? Lo pueden calcular esos, si ustedes van con la cantidad de 86 en la vieja curva de oferta y reemplazan, el precio les tiene que dar 18. Si ustedes van, lo pueden chequear y les tiene que dar eso, ¿sí? Entonces ahora lo que calculamos es el tramo que sigue, ¿sí? Sería esta otra partecita que esa distancia vertical entre el precio de equilibrio inicial y el nuevo precio que ahora reciben los productores. Entonces todo el tramo son los 10 pesos del impuesto. Y así se reparte el impuesto, ¿sí? O la incidencia que se llama del impuesto, ¿sí? Y estos valores son los que cambian en función de la elasticidad precio de las funciones, ¿sí? Entonces, vamos a tener una incidencia mayor en los consumidores cuanto más inelástica sea la demanda, ¿sí? Y una incidencia mayor en los productores cuanto más inelástica sea la oferta. Fíjense que acá, dentro de todo, podríamos estar en condiciones de decir que la mayor incidencia del impuesto la pagan los productores, probablemente porque en ese punto de equilibrio nuevo, ¿sí?, la oferta sea más inelástica que la demanda. ¿Se dan cuenta? Claro. Si la demanda fuera más inelástica, la mayoría del costo recaería sobre el consumidor, ¿o no? Claro, si la oferta sería más elástica respecto de la demanda, entonces
recae más sobre los consumidores. La regla es, cuanto más inelástica, ¿sí?, sea una función, más incidencia va a haber en el agente que determina esa función. ¿Se dan cuenta? Si más inelástica es la demanda, ¿qué agente determina la demanda? Los consumidores. Entonces, más incidencia va a tener el impuesto sobre los consumidores. ¿Se dan cuenta? Cuanto más inelástica sea la oferta, más va a recaer sobre los productores el impuesto. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí. Bien. Entonces dice cómo se reparte la incidencia entre compradores y vendedores, ahí lo vimos. Calcule las pérdidas o ganancias de bienestar experimentada por los consumidores y los productores luego del impuesto y los ingresos fiscales de aplicar dicha medida. No sé si todo esto ustedes lo vieron, pero en definitiva, si está acá, debe ser que sí, ¿no? La idea sería ¿Lo la siguiente. preguntaron en el parcial? No, preguntaron solo incidencia. Lo que es pérdida de bienestar, no. Pero ¿qué nos está queriendo decir con pérdida de bienestar? En realidad, lo que vamos a ver es los cambios que se produzcan, cambios en el excedente del consumidor y en el excedente del productor, ¿sí? ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, va a haber cambios. ¿Por qué? Porque al trasladarse la oferta y cambiar el punto de equilibrio, ya por lo menos el excedente del consumidor y del productor, dada la situación inicial, van a ser diferentes, ¿sí? Entonces, si, por ejemplo, nosotros, ¿qué podemos hacer? A ver, podemos hacer, vamos a poner referencias. Tenemos el 25, acá este punto la vamos a llamar E, ¿sí? Este punto lo vamos a llamar E', y tenemos 28 y 50, ¿sí? Entonces, son, de esta forma que yo acá expresé, son puntos importantes. El excedente del consumidor en el momento cero, ¿cómo lo podemos expresar? Como 25 e 50. ¿Se dan cuenta? Sí, sí. Es un triángulo expresado en esos puntitos. Le pueden poner con letras también, A, E y F, no sé, ¿sí? Yo no quiero hacer más lío en este gráfico, entonces, bueno, ¿cuál es el excedente del consumidor en el momento 1, o sea, después de aplicado el impuesto? La integral que va desde 0 a 86. O sea, de El 28 a 50. Perdón, no te entendí. ¿Cómo? Esto lo vimos en matemática cuando estudiamos integrales definidas. Ah, mira. Bueno, pero en términos acá económicos, ¿cuál es el excedente del consumidor? El nuevo Es sería de solo 28 a 50. claro, es todo lo que está por debajo de la curva de demanda y por encima del precio de equilibrio, ¿sí? Por eso yo marqué ese triángulo de 25 e 50, ¿está? El nuevo excedente del consumidor entonces va a ser 28 e' 50, es todo lo que está por debajo de la demanda y por encima del precio nuevo de equilibrio, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces es 28 E' 50.
¿sí? Entonces lo que tenemos es que se redujo el excedente del consumidor en todo este tramo que está acá, ¿sí? Todo esto que está acá, se reduce el excedente del consumidor, ¿sí? ¿Está? ¿Qué pasa con el excedente del productor? ¿Qué es el excedente del productor? ¿O cómo lo podríamos medir acá? Todo lo que está por debajo del punto de equilibrio, hasta la curva de oferta. Todo lo que está por debajo del precio de equilibrio y por encima de la oferta, ¿sí? Entonces tenemos, en este caso sería 25 e 50. ¿Coinciden conmigo? Excedente del productor en el momento cero va a ser 25 e 50. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando ahora se desplaza la curva de oferta y tenemos un nuevo equilibrio? Sería de 28 hasta la curva de 30. Claro, sería 28, ¿sí? E prima y, a ver, esperen, denme un segundo porque acá se me traspapelaron los... En realidad es este el precio, me parece, a ver. Claro, porque ellos no reciben 28, van a recibir acá 18, ¿sí? Es el precio que reciben, entonces sería esto que está acá. Es esto, hasta acá, y todo lo que está... ¿Estoy bien? Tendría que eso... Sería todo eso, ¿sí? El nuevo excedente del productor. Porque es el precio que ellos Y lo que reciben. está entre las dos curvas no entraría también, sí, hasta 86. En realidad lo que está entre las dos curvas es la recaudación que recibe el... El Eso Estado. no sé si eso lo vieron, si está expresado así acá en el... Esperen que se me tildó... No encuentro el cursor. Bueno, no sé dónde estoy. No, se me tildó el programa. Es la distancia entre 18 y 28, que eran los 10 pesos, multiplicada por la nueva cantidad de equilibrio, entonces que va a ser ese triángulo que se forme, ¿sí? Entre los dos precios que recién marcábamos que reciben los productores y que pagan los consumidores, por la nueva cantidad de equilibrio va a ser justamente la recaudación por el impuesto, ¿sí? Ay, se me ha tildado. ¿Me siguen escuchando bien? Porque tengo, no sé si es... Sí, profe, se escucha bien. Ah, sí, pero se me tildó el programa y no puedo hacer, no me deja hacer nada. No sé si ni siquiera se ve el cursor. ¿Se ve el cursor cuando yo les indico? No. Sí. Sí, se ve redondo. Ah, el redondito pensando. Bueno, entonces ahí es donde yo pongo el cursor, que queda un triangulito, esa es la pérdida de eficiencia, ¿sí? Porque tenemos el resto es o excedente del consumidor o recaudación del Estado o excedente del productor, pero ese triangulito que queda acá, ¿sí? Se denomina justamente pérdida de eficiencia. Es
la cantidad de unidades de este bien que se han dejado de intercambiar en el mercado, ¿sí? Que ya no, bueno, que se han dejado de intercambiar justamente por la aplicación del impuesto. ¿Se dan cuenta? Y que no tiene ningún destino, por eso es pérdida de eficiencia, ¿sí? No corresponde ni a excedente de los consumidores, ni a excedente de los productores, ni lo recibe el Estado. En realidad es una cantidad que se ha dejado de intercambiar, ¿sí? En el mercado. ¿Se entiende? No me está dejando hacer nada. ¡Qué cagada! Ay, perdón. Ahí está, no responde. A ver si le pongo esto. Bueno. Hasta ahí creo que resolvía bastante completo, porque después el ejercicio supone un cambio justamente en la elasticidad de una de las curvas, entonces que vuelvan a calcular la nueva cantidad de equilibrio, que calculen la nueva incidencia entre consumidores y productores y vean la diferencia entre una situación con determinadas características en las curvas y la comparen con otra situación con alguna de las curvas, que en este caso no puedo volver a ver cuál es, que seguramente cambia la elasticidad. Entonces, al cambiar la elasticidad, cambia la incidencia del impuesto en los consumidores y en los productores, cómo se reparte. ¿Se entiende? Sí, acá una chica en el chat había preguntado lo de la externalidad negativa. Sí. Denme un segundo que ahí vuelvo a la... Creo que dejé de compartir. No sé si me dio bolilla. Dejé de compartir, ¿no es cierto? A mí me sigue apareciendo, profe. Y a mí también. No, profe, no se escucha. Tampoco se ve.
Creo que se fue la profe. Da la charla vos, Leo, si querés. Bueno, chicos, estamos todos aprobados. Por haber participado en la reunión, promocionamos. Ah, debe estar reiniciada la computadora. Sí, seguramente ya se conecta de vuelta. Bueno, ¿qué eso vos? ¿Hacer lo que estás hablando todo el tiempo? Lo de acá pregunta una de las chicas. ¿Será que vuelve la profe? Para mí que no vuelve.
Es verdad. Está conectado. Capaz que inició otra reunión, a ver. No me parece nada a mí. ¿Alguno la va a rendir libre? Yo soy de Jujuy y la voy a rendir libre. La idea es ir en febrero, aunque ya me está dando miedito. Leo la va a rendir libre en febrero también. No, no, sí, por eso voy el viernes. Pero dijo que libre era lo mismo que regular. O sea, que no había una dificultad extra en el examen. Lo que sí no me acuerdo si dijo que iba a ser oral, creo. Sí, y seguramente nos van a hacer explicar todo en una pizarra, las curvas y todo eso. ¿Irregular era escrito, Leo? Regular dijo que también iba a ser oral, por eso no me acuerdo si dijo para todos o... Sí que dijo que la dificultad iba a ser la misma, que no había una dificultad extra. Es lo único que me acuerdo. Y bueno, esperemos que, no sé, cuando vaya me vaya bien porque voy a hacer un viaje súper largo y me tiene que ir bien porque si no voy a ir a gastar al vicio. No, sí, seguro, seguro. Hola chicos, ¿cómo Y andan? Ahí sí, está el profe. Ahí está el profe. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Acá estamos esperando a la profe. profe, ¿cómo estás? Espérate. La otra profe. Bueno, hola David, ¿cómo estás? Me avisa Pame que se le desconectó, así que la esperen un ratito. Estaba viendo qué pasa con el Teams. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Bien, profe. ¿Cómo les fue? ¿Pudieron venir a rendir? Yo voy el viernes directamente. Viernes. Perfecto. Yo desde Jujuy voy a ir en febrero, profe. Apruébeme, por favor. Bueno, vamos a hacer lo posible, tenés que estudiar. Si estudias, nosotros aprobamos. Sí, profe, voy a estudiar, voy a Así que estudiar. venís en febrero al final directamente. Al final directamente es que la cuestión económica se me complica mucho. Sí, ahí estuvimos hablando de ese tema con algunos de los chicos también. Vamos a ver cómo podemos dar alguna facilidad. ¿Y vas a rendir libre? Sí, voy a rendir libre, profe. Bien, perfecto. Vas a, los exámenes libres tienen teórico y tienen práctico, ¿no? Y es sobre todo la materia. Eh, Así que me parece que, bueno, el práctico es escrito, por supuesto, y el oral, el teórico va a ser oral. ¿Ok? Sí, o sea, lo que más problema me da la parte práctica, digamos, porque suelo confundirme en las fórmulas, en usar mal las fórmulas a veces. Bueno, no sé quién es tu tutora, ¿cómo es tu nombre? Kipildor. Ah, Natalie. Lina. Natalie es mi tutor. Ali. Mándale un mail a tu tutor o a tu tutora para que te pase algunos exámenes prácticos que sean parecidos a los del parcial, así a los del final, así podés practicar con eso. Ah, claro, así voy practicando. Sí. Me va a servir bastante. Bueno chicos, Pame no creo que se pueda volver a conectar, así que si les parece, los que puedan, nos volvemos a juntar mañana en el teórico de Lore y las resoluciones de los parciales las vamos a ver recién después del recuperatorio, porque bueno, como el recuperatorio es este viernes y el examen va a tener los mismos temas, los vamos a ver después, ¿ok? Recién el lunes que viene o martes. Bueno.
Listo, profe. ¿Ok? Les pido disculpas por la desconexión de Pame, debe haber tenido algún problema con el internet o algo. ¿Ok? No hay Listo, problema. profe. Listo, profe, no hay problema. Bárbaro, entonces. Los esperamos mañana. Adiós. Listo. Nos Adiós. vemos, profe. Adiós. Chao, chao.